soy Micael el Micófono y yo les presento esta sección llamada Mi Colección. Hola Insomnes, en este video quiero mostrarles algunas de las figuras de mi colección de Masters of the Universe, también conocidos como He-Man. Aunque el día de hoy únicamente mostraré mis figuras de Skeletor, uno de mis personajes favoritos de este universo. ¡Más cerca, bobo! ¡Ya lo oí, maestro! ¡Ese no fui yo! ¿Crees que soy un asno? ¿Crees que soy un asno? Sí, maestro. Digo, no, maestro. Comenzaré por mostrar la figura básica de Skeletor, una de las más comunes en toda la colección de los Amos del Universo, pues él y He-Man son los personajes principales. Todas las figuras básicas de esta colección vienen en un blister cerrado, el cual, a diferencia de otros coleccionables como los Funko Pop, no se pueden sacar de su empaque sin romperlo o cortarlo. A mí me gusta guardar mis figuras en su empaque original, pero también me gusta jugar con ellas y sacarles fotos, así que resolví este problema cortando el blister de la figura de forma estratégica, de modo que puedo sacar al personaje y después regresarlo a su empaque sin ningún problema. Esta figura incluye una espada y el bastón con cuernos clásico de Skeletor, los cuales se pueden colocar con facilidad en la figura. Esta versión de Skeletor trata de imitar las figuras clásicas vintage de esta colección, así que tiene detalles bastante burdos y sus accesorios son de un solo color. Oye, lo sacaste de su empaque original. Ya no es coleccionable. Algo divertido de esta colección es que cada figura incluye también un pequeño cómic de los Amos del Universo. Son bastante simples, pero considero que es un detalle muy agradable. La siguiente figura es el Skeletor de la Cartoon Collection, y como lo dice su nombre, está basado directamente en la versión de Skeletor que aparecía en las caricaturas de He-Man y los Amos del Universo. Un detalle interesante de estas figuras es que todas tienen un increíble arte muy detallado en la parte de atrás, donde se muestra a los personajes en escenas dinámicas e interesantes, que complementan muy bien al muñeco. Esta figura no la tengo abierta como la anterior, pero aún así puede apreciarse que está bastante más detallada, con un acabado más fino en su rostro. Además, el báculo de Skeletor con el cráneo de carnero es bastante más grande y de color gris, como en la caricatura. Esta es la versión de Skeletor que más aparece en los memes. Por eso es mi favorita. La siguiente es una figura más especial, pues se trata de Skeldra, una fusión entre Skeletor y Mumm-Ra, el villano principal de los Thundercats, otros personajes clásicos y poderosos que comparten muchas características con los Amos del Universo. Transformen este cuerpo decadente en Mumm-Ra, el inmortal. Esta figura tiene un empaque más grande y detallado, pues contiene muchos accesorios adicionales. A los lados podemos ver ilustraciones de los rostros de ambos villanos, Skeletor y Mumm-Ra. En la parte trasera podemos observar una ilustración compleja de esta versión de Skeletor, acompañada de algunas indicaciones sobre el uso de la figura.
Ya que este empaque es una caja y no un blister como el de las figuras básicas, puedo abrirlo fácilmente por un lado, sin tener que romper o cortar nada, lo cual me agrada mucho. Detrás de la figura vienen incluidas un par de cartas con imágenes de los villanos, y unas enormes piezas para colocarle alas o capa al personaje. Todas estas figuras tienen la capacidad de separarse en distintos elementos, para poder mezclarlas con otras figuras. Se separan elementos como la cadera, los brazos, la cabeza y las manos, entre otros. Además de que su ropa y armadura también se puede quitar de las figuras para ponérselas a otras. A este Skeletor le puedo colocar las alas por detrás de su capucha y embonan muy bien. ¿Este es el poderosísimo Skeletor? A mí no me parece tan impresionante. La caja incluye muchos accesorios adicionales, los cuales me servirán para cambiar la cabeza de Skeletor por la de Mumm-Ra, además de añadirle ropa distinta y vendajes. Las alas de Skeletor tienen dos colores, pues dependiendo de qué lado las coloquemos serán alas moradas para Skeletor o la capa roja de Mumm-Ra. Yo nunca pude ver los Thundercats en la televisión. ¿Y tú? La última figura que mostraré es otro Skeletor especial de una colaboración. Esta vez se trata de Skeletor con armadura de Megatron, el icónico villano principal de Transformers. Ya que esta colección de figuras trata de evocar ese sentimiento clásico, esta armadura de Megatron está basada en su diseño original, el cual es más simple y limpio. Al igual que con la figura anterior, el empaque de este Skeletor es más grande y detallado, con diseños llamativos por todos lados, el rostro de ambos villanos a los lados y una increíble ilustración en la parte trasera de la caja. Nuevamente podemos abrir la caja sin problemas para sacar al personaje, y también incluye un cómic edición especial de la colaboración. Este paquete incluye algunas armas bastante complejas y detalladas, como este mazo láser, el cual está hecho de un material más endeble para que se pueda mover con facilidad. Como lo mencioné antes, podemos retirar la mano de la figura para cambiarla por otra o añadir un accesorio. En esta ocasión le colocaré el mazo láser que mencioné. Su otra arma, el cañón, se puede convertir en un báculo de carnero, bastante más grande que el de las primeras dos figuras. Me encantaría que este Skeletor se pudiera transformar en un tanque con forma de calavera. ¡Radical!
El báculo en su forma de cañón se puede colocar directamente sobre el brazo de Skeletor. Deberían hacer más figuras de Skeletor mezcladas con villanos famosos. Me encantaría un Skeletor Darth Vader. Y bueno, ese fue el vistazo a mi colección de esta semana. Díganme en los comentarios cuáles son sus figuras o juguetes favoritos, para así saber qué otro tipo de colecciones les gustaría ver en esta sección. Le mando un saludo especial a los miembros del canal que apoyan de forma extraordinaria mis videos. Si tú quieres hacerte miembro del canal, puedes hacerlo desde el botón unirse que aparece abajo del video para obtener muchos beneficios adicionales. De igual forma, me puedes seguir en mis redes sociales como Instagram, donde subo contenido adicional. Muchas gracias por ver el video. Yo fui Insomniac. ¡Hasta pronto! ¡Adiós! ¡Hasta la siguiente!